Pónganse cómodos y vamos a escuchar nuestra prédica del día de hoy, este mensaje que se llama Doxología y bendiciones del nuevo pueblo de Dios. Continuamos en las cartas paulinas, en esta carta de Efesios, ¿verdad? Que veíamos que era maravillosa. Les contaba la vez pasada cómo es que Dios había confirmado el que teníamos que predicar sobre esta epístola de Pablo. Y les platicaba, ¿verdad? Este fue el libro que les decía la vez pasada, que llegó a mí de esa forma maravillosa, ¿verdad? Este libro, como les decía, desgastado, de hojas amarillentas, estaba ahí guardado y lo tenía el Señor ahí, ¿verdad? Me lo había mandado para este día, para esta temporada en la cual vamos a hablar precisamente Efesios. El comentario bíblico que aquí está dentro es de Curtis Vaughan y me ha sorprendido bastante, realmente. Yo lo había dejado ahí así como que olvidado, pero veo cuántos hombres durante muchos años han estado siendo inspirados por el libro de Efesios, como les contaba la vez pasada, incluyendo al mismo Juan Calvino, a John Knox, a Charles Spurgeon, ¿no? El príncipe de los predicadores, John Bunyan, que fue el que escribió el Progreso del Peregrino, ¿no? Entonces, y hombres como Vaughan, y ahorita vamos a ver Bruce, todos aquellos que generaron la teología que muchos hoy tenemos y que estudiamos, la doctrina, eh, fueron inspirados por Efesios. El mismo Pablo tenía un aprecio muy especial por el pueblo de Éfeso, ¿verdad? Por la iglesia que estaba en Éfeso, porque ahí estuvo 3 años. Tuvo, les comentaba la vez pasada, 2 visitas a Éfeso. Y una de ellas, en la segunda, se quedó 3 años ahí. Entonces, imagínense todo lo que sembró, ¿verdad? Ahí en el pueblo de Éfeso. Y la vez pasada les decía que les iba a comentar un poco acerca de Éfeso precisamente, ¿no? Éfeso era considerada la provincia, era una provincia de Asia y era considerada la capital de Asia dentro del vasto imperio romano. En Éfeso había una población, Curtis Vaughan habla de 350,000, pero encontré, por ejemplo, con otros autores que había hasta 500,000. O sea, era una metrópoli muy importante para esa época, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? Que hoy que hablamos de millones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Atizapán, en el último censo, el municipio en el que estamos, el último censo que ya lleva muchos años, traía más o menos como 600,000, ¿no? Ahorita estoy seguro que ya hemos de estar llegando al millón, ¿no? Entonces, pues es bastante población, era un lugar importante, pero también sabemos que era un lugar importante para el mundo pagano, porque ahí estaba el templo de Artemisa, que era Diana, ¿sí? La diosa de la fertilidad. Y sabemos, y lo platicaba con Maru, ¿verdad? Maru también me comentó que era fue considerado ese templo una de las maravillas del mundo, ¿verdad? Por su belleza y lo enorme que era, la importancia que tenía en cuanto a visitantes que iban de muchos lados, ¿verdad? Entonces, pero sabemos perfectamente que, pues eso también representaba retos para el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque tenía que precisamente eh, llegar con el Evangelio y el Evangelio estaba transformando una forma de vida, una ideología, a una sociedad, ¿no? Y sabemos que eso pues molestaba, ¿verdad? Representa grandes retos el poder llevar el mensaje del Evangelio en un lugar donde estaba muy arraigada
una costumbre pagana, una religión muy diferente, ¿verdad? Y costumbres distintas, ¿sí? Entonces, eh, por eso creo que es tan importante y por eso es también que creo que el Señor lo llevó a esa ciudad, a estar durante 3 años y levantar una iglesia muy importante, ¿no? Porque además con el intercambio que había en esa ciudad, tanto económico, pues sabemos que también hay un intercambio cultural, ¿no? Y de la gente que venía de otros lados, pues empezaba a escuchar del Evangelio. Y de ahí, lógicamente, los que se iban, que estaban por ahí por un tiempo, se llevaban también el Evangelio. Entonces Dios así lo preparó, ¿verdad? Dentro de su decreto divino, para que también de ahí se diseminara más, ¿verdad? El Evangelio. Es maravilloso nuestro Señor, ¿no? A dónde lleva a sus siervos en lugares estratégicos para que de ahí se disemine. Lo mismo lo comentábamos, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesús nació en el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano tenía el mayor auge, ¿verdad? Y cuando estaba lo que se considera la Pax Romana? ¿Por qué la Pax Romana? Porque prácticamente mientras Roma estuvo dominando, no hubo guerras. Y en el tiempo que estuvo el Señor Jesús, no había invasiones, había una paz que Dios permitió, aún utilizando a los impíos, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Roma era pagano, ¿no? Pero aún así, Dios permitió que se expandieran desde todo lo que es Asia, toda Europa, hasta África, ¿sí? Era un imperio enorme. ¿Y qué sucedió? Que todo el imperio enorme conoció el Evangelio. Supieron lo que había sucedido con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y así se diseminó también el Evangelio. Y todavía con la persecución de Roma sobre los cristianos, los que huían llevaban el Evangelio. Tenían que salir hacia muchos lugares y lo que llevaban era el Evangelio. Entonces es maravilloso, ¿no? Cómo el Señor obra precisamente en los tiempos perfectos que Él establece para que puedan suceder de la manera que Él planeó todos sus planes, sus propósitos. El apóstol Pablo, también es importante resaltar que esta es una de sus cartas carcelarias, ¿sí? La escribió ya después, estando en la cárcel, y se considera que es una epístola circular. ¿A qué se refiere con circular? Que no estaba solamente originalmente dirigida a Éfeso nada más, porque no menciona, como en otras cartas, nombres específicos de personas que están ahí en Éfeso, ¿sí? Entonces, como que la quiso hacer general para hablarle a más iglesias, pero los primeros receptores fueron los de Éfeso. Y se cree que ellos lo mandaron ya después a Colosia, a Corinto, a Tesalónica, o sea que ellos empezaron a difundir esta carta porque tenía fines doctrinales, ¿verdad? Y sabían que no solamente era para ellos. Se le considera de Éfeso porque, como les digo, quien la entrega, se lo entregó primeramente a Éfeso, ¿ok? Pero posteriormente, esta carta fue considerada como parte del Evangelio, ¿no? Al ver que era una carta escrita, porque Pablo lo leímos la vez pasada, en su salutación nos muestra que fue él, ¿verdad? Quien la escribió. Entonces, la iglesia la considera como una parte del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento y la meten, ¿verdad? Se incluye en el canon bíblico, ¿vale? Entonces, es una carta verdaderamente importante. No se sabe si la escribió cuando estuvo en la cárcel en Roma, ¿sí? Si lo hizo sobre cuando estaba en Cesarea, ¿sí? Algunos lo consideran así, o en Roma, cuando estuvo en una prisión domiciliaria, en una casa alquilada, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones, algunas dudas de los teólogos sobre eso, pero finalmente se sabe que lo hizo cuando estaba él preso, ¿sí? Fue una carta carcelaria. Y bueno, pues vamos a
quería hacerles estas anotaciones que les prometí que íbamos a hacer la vez pasada, pero por cuestión de tiempo ya no lo logramos. Y ahora vamos a continuar. Vamos a ver el día de hoy el 1, capítulo 1 del 3 al 14, ¿sí? La semana pasada veíamos, ¿se acuerdan? En la epístola eh, que Pablo en la salutación que escribía, no, todavía no, luz, en la salutación que escribía, se dirigía a los santos, ¿recuerdan? Y fieles en Cristo Jesús, ¿sí? Dando la gloria al único digno de recibirla. Recuerdan que decía que él era solamente un enviado de Cristo Jesús, ¿no? Dándole crédito al autor intelectual realmente, ¿no? Al Señor Jesucristo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo después, terminando esta salutación, Pablo va a levantar una hermosa doxología al Padre por la maravillosa obra con la que bendijo a este pueblo desde los lugares celestiales. Y digo que nos bendijo, y digo este pueblo, porque a continuación vamos a ver que estamos incluidos, ¿verdad? No solo Éfeso, estamos incluidos el nuevo pueblo de Dios. Esa maravillosa obra es precisamente con la que nos bendijo a los santos y fieles de su iglesia, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Explicábamos la vez pasada qué significaba santos, ¿verdad? Que todos somos llamados a ser santos, ¿no? No los santos que de manera errónea, ¿verdad? Se han levantado, hombres como nosotros que han vivido piadosamente, yo les decía, no hay duda, si leemos a muchos de los santos, ¿verdad? Que considera la iglesia romana, católica romana, podemos decir, pues si tuvieron vidas piadosas, ¿verdad? Incluso fueron mártires. Sin embargo, el error, pues, es levantar hombres y después terminar adorándolos, ¿verdad? Eso es lo que es un grave error, porque los santos somos todos somos llamados a vivir en santidad, y santo significa apartado, ¿verdad? Apartado. El Señor aparta a su pueblo, ¿verdad? Y los hace fieles a Jesucristo, ¿ok? Entonces, pero les decía, vamos a ver esto que es una doxología. Primeramente vamos a definir qué es eso, ¿verdad? Esta palabra que suena un poquito rimbombante, ¿no? Una doxología está compuesta de dos vocablos griegos. Esta palabra doxología es doxia, que significa gloria, y logos, que es palabra, ¿verdad? Estudio o verbo, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos definir qué es una doxología? ¿No? Se entiende como una glorificación o alabanza a Dios. Vamos a ver, ahorita lo vamos a entender claramente por qué es considerada una doxología, ¿sí? Y una doxología maravillosa, ¿no? Vamos a leerlo. Precisamente esta doxología viene después de la salutación y empieza en donde dice ahí en tu Biblia, bendiciones espirituales en Cristo, ¿sí? En la versión Reina Valera 1960 le ponen ese título. Vamos a leerlo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si se fijan, no hay duda, ¿verdad?, al leer el texto completo que viene después de la salutación, que es una doxología, ¿verdad? Le está dando gloria a Dios y lo alaba. 3 veces, ahorita vamos a revisar, que hay un estribillo que precisamente nos muestra que Pablo en todo momento está buscando darle la gloria a Dios. ¿Sí? Por eso es que este mensaje lleva este título, ¿no? Doxología, así lo titulé, Doxología y bendiciones del nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Porque está basado, esta alabanza que hace Pablo y bendice, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo hace precisamente por la bendición espiritual que nos dio, ¿verdad? Desde los lugares celestiales. Casi todas las epístolas de Pablo inician con expresiones de gratitud, ¿sí? Por lo regular siempre empieza agradeciendo, ¿sí? Por lo que ha generado en la vida de los lectores, que son los destinatarios, ¿no? A los que Pablo dirige la carta. Pero en este caso, en Efesios, la acción de gracias va a venir después. Primero Pablo decide, primero alabar al Señor, levantar esta doxología al Padre. ¿Sí? Esta carta es muy peculiar por eso, porque no inicia agradeciendo, sino alabando y bendiciendo a Dios. Así lo comenta Robinson J. Armitage, que él nació en 1858 y murió en 1933. Fue un destacado erudito cristiano, dean de Westminster y de Wells, y que perteneció al Christ's College de Cambridge. Fue un erudito que estudió y tuvo una obra muy, muy prolífica. Fíjense lo que él decía. Solo cuando la magnífica doxología ha recorrido su pleno curso. Él decía, la acción de gracias de Pablo va a venir, como siempre lo hace, siempre agradece al Señor, pero en el caso de Efesios, hasta que la magnífica doxología que leímos ahorita ha recorrido su pleno curso. O sea, se termina la doxología y después vendrá el agradecimiento. Y como él lo pone, ¿verdad? Yo comparto también que es una magnífica doxología, ¿no? Como lo menciona Robinson. Porque incluso, ¿qué creen? Su estructura es bien especial. Es toda una explosión de alabanza. ¿Sí? Si se fijan, va hablando del Señor, lo bendice y después dice, por tu gracia, por tu gloria, por tu gracia, y lo alaba y lo glorifica constantemente. ¿Sí? Mientras nos va enseñando, por supuesto, algo muy, muy importante que es la doctrina, ¿no? Porque ahí nos va a enseñar lo que ahorita vamos a analizar. Pero esta doxología
tiene una estructura muy especial, está dividida en 3 estrofas, ¿sí? La primera va del 3 al 14, ¿sí? La, bueno, perdón, la doxología toda es del 3 al 14 y está dividida en 3 versículos, 6, 12 y 14, que la dividen con una frase bien importante que yo les decía, de alabanza y gloria. Fíjense, en el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿ya vieron? Con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el 12, que es donde termina, digamos, la siguiente estrofa, dice, a fin de que seamos para, nuevamente, alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Pero ya vieron, primeramente, gloria de su gracia y después, gloria, ¿verdad? Alabanza de su gloria, ¿ok? Y el 14, donde después de la tercera estrofa dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de, otra vez, para alabanza de su gloria. Todo, si se fijan, es para, sí, va diciendo, primeramente nos va a hablar de el pasado, lo que hizo el Padre, después lo que hizo el Hijo y después el Espíritu Santo, pero en todo momento termina con ese estribillo que les digo, ¿no? Que habla de alabanza y gloria. Gloria de su gracia, alabanza de su gloria, alabanza de su gloria otra vez termina. ¿Se dan cuenta? En todo momento Pablo está alabando y dando gloria al Señor. Eso es algo que nosotros siempre debemos practicar. Todo lo que hagáis, hacedlo, ¿verdad? Si bien coméis y bebéis o hacéis cualquier otra cosa que dice Pablo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así debemos de vivir, de esa manera. ¿Cómo? ¿Bebo o hago cualquier otra cosa? En mi trabajo, en la escuela, ¿sí? Con los familiares, con mis vecinos. Tengo que hacerlo para la gloria de Dios, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Hasta en el entretenimiento, ¿verdad? Lo habíamos visto alguna vez. ¿Qué haces? Me gusta jugar ajedrez, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo glorificar ahí al Señor también, ¿no? ¿Cómo dar la gloria? Bueno, compartiendo con los demás, ¿verdad? Teniendo convivencia, paciencia. No, pues a mí me gusta a lo mejor salir con mi familia al parque. Bueno, busca tener convivencia con ellos, trátalos bien y siempre muestra el carácter del Señor Jesucristo en ti, ¿no? Entonces, en todo, en mi trabajo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo? Bueno, con los que están a mi cargo o con mis compañeros, siempre hablarles del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tratarlos con amor, con paciencia, mostrando siempre quién es mi rey, que yo soy parte del nuevo pueblo de Dios. Podemos decir, porque muchos nos identifican siempre, ¿no? Cuando ven que hablamos con la palabra, eso nos ha separado, ¿verdad? No, es precisamente la acción de Dios que nos santifica, nos hace diferentes. Recordemos que la palabra santos también era diferentes. Te empiezan a ver que actúas diferente, ¿no? Dicen, bueno, oye, ¿por qué David ahora ya no dice todas las groserías que decía, ¿no? ¿Por qué David ahora ya se porta de otra manera? ¿No? Porque ella no participa de las fiestas y las borracheras en el trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron, no? Ya ve que muchos dicen que nos lavaron el coco, ¿no? Pues sí es cierto. Gloria a Dios. El Señor nos lavó y no nada más nos lavó el coco, nos lavó todos. Nos limpió con su bendita sangre. Y cuando te digan así, oye, ¿qué? Te lavaron el coco, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué crees? Yo creo que no nada más el coco, el corazón, el alma, ¿no? Y por eso vivo. Ujú. Ajá.
Así es. Somos diferentes, ven la diferencia, ¿no? Pero qué bueno. Gloria a Dios cuando ya te ven diferente. Malo cuando te siguen viendo igual, ¿no? Como le digo a muchos, ¿no? Que creen que el cristianismo es empezar a asistir, ¿no? Empezar a venir y a alabar, ¿no? A veces si tu vida es igual, pues nada más te cambiaste de religión, ¿verdad? No has sido santificado. Si nadie te puede notar que eres diferente, revisa bien si en verdad volviste a nacer, tu conversión. Si tú puedes platicar con alguien y nunca se dio cuenta que eres cristiano, si te ve que participas igual de todo, ¿no? Que haces lo mismo que todos, no oras antes de comer de los alimentos, ¿no? O sea, todo lo que nos mandó el Señor, ¿verdad? Que hacemos, pues no te distingues, ¿verdad? Entonces, a lo mejor es que solo te cambiaste de religión, pero tiene que suceder lo mismo que le sucedió a Luz, que te diga, no importa, nos pueden llamar que somos secta, que somos lo que sea, pero eso quiere decir que ya somos diferentes, ¿no? Yo les puedo decir pues con tristeza, ¿no? Que hay gente muy amada de mi familia que luego me dicen, ay, es que tú ya, yo te prefería antes. ¿Así? ¿Cómo? Sí, pues cuando tomabas y cuando cantabas y que el mariachi, que esto y que... Híjole, ¿de veras? Pues no se acuerdan cómo era. Todo lo que hice, todo lo que destruí en mi vida por ser como era, ¿no? Y es gente a quien amo mucho, ¿no? Pero que yo doy gloria a Dios porque digo, pues mira, qué mejor que hoy estoy predicando la palabra, que hoy vivo para el Señor, ¿no? Y que dedico, sí, pero ya todo el tiempo estás metido en tu iglesia. Así me llamó el Señor, ¿verdad? Ya los jueves ya no estás, ¿no? Los jueves ya estás todo el día llevando el evangelio, ¿no? Dando clase, tomando clase, ¿no? Los lunes también, los martes, pues ya, ¿no? Casi, casi dicen, ya te perdimos. Gloria a Dios, ¿no? ¿Sí? No me han perdido, aquí estoy, ¿no? Y estoy para poder compartir el evangelio, ¿verdad? ¿Mandé? Y no me perderé, exactamente. No me perderé, pero en el destino, ¿verdad? Que tienen aquellos, como leíamos en el Salmo 101, ¿verdad? En el cual serán destruidos al final de los tiempos, ¿verdad? Cuando venga el Señor Jesús, dirá, ¿quiénes son mis ovejas? Mis ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces, verdaderamente, esto que vemos en la doxología de Pablo es como nosotros debemos de vivir, dándole gloria a Dios, independientemente de que precisamente alguien te pueda decir, oye, gracias por esto, gracias por ayudar, gracias a Dios, ¿verdad? Lo decimos, para la gloria de Dios, ¿sí? Pastor, qué bueno que nos dio este mensaje, gracias para la gloria de Dios, gracias a Dios, no gracias a mí, yo solo soy un siervo. Y nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Cuando alguien reciba un favor, una bendición por parte de nosotros, digamos, es gracias a Dios, no soy yo. Sí, así es. Sí, Memo. Sí, claro. Ahí sí hay perdición, ¿verdad? Cuando alguien quizá no pudo vivir conforme lo que el Señor hizo, le mandó, no pudo recibir ese favor de la salvación, pues ahí eso sí es angustiante, ¿verdad? Saber que a lo mejor no lo volvemos a ver en el cielo, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Entonces, sigamos analizando esto. La primera estrofa que les decía, que va del 7 al 12, ¿sí? No, perdón, discúlpeme, del 3 al 6, se refiere al pasado, ¿sí? Y le da la gloria a Dios por el misericordioso propósito del Padre.
de lo que el Padre planeó. Si se fijan, ahorita lo vamos a volver a analizar, lo vamos a leer. Del versículo 3 al 6 está hablando en tiempo pasado. Y después, en la siguiente estrofa, que va del 7 al 12, tiene que ver con el presente. Habla Pablo como con lo que ya está sucediendo ahora, ¿sí? Con la obra redentora de Cristo, ¿ok? Y del 13 al 14, para terminar la doxología, señala hacia la futura consumación de la redención, que es por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Vemos, si se fijan, la acción de la Trinidad de Dios. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de las acciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están ahí en esa doxología. ¿Sí? Me sorprendió, de hecho, mucho descubrir que es algo que estuvimos estudiando los varones apenas, ¿verdad? Capítulo 5, 6 y 7 del Catecismo Menor de Westminster, que estamos estudiando, habla precisamente de la obra que estamos ahorita viendo. El Padre planea, decreta la redención, que es la siguiente, es nuestra primera reflexión, Luz, ¿sí? Capítulo 5, 6 y 7, y dice, el Padre, fíjense, en el capítulo 5 analizamos cómo el Padre decreta la redención, ¿ok? Él es el que la va a decretar y va a decir, ¿cómo voy a redimir a los pecadores? Después, el Hijo ejecuta, ¿ok? Lo que vimos capítulo 6 y es lo que está en la segunda estrofa. Y el Espíritu Santo aplica esa redención a los creyentes, que es lo que veíamos en el capítulo 7, el Catecismo Menor de Westminster. Por eso me sorprendió cómo Dios va acoplando y poniendo las cosas. Nunca había visto que en Efesios estaba esto. Y cuando empecé a analizar, dije, ok, esto es el decreto divino. ¿Y a quién da gracias? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo decretó, ¿verdad? Y después analizo segunda estrofa, está hablando de la obra redentora de Cristo, que la hizo, que la consumó, ¿verdad? En la cruz. Y después de lo que iba a hacer el Espíritu Santo para aplicarlo en el futuro. Ya vieron, está pasado, presente y futuro. Lo que actuó el Padre en la eternidad, lo que hizo Jesucristo estando en la tierra, ¿verdad? Y por eso Pablo, pues acababa de pasar, ¿verdad? Lo habla casi en tiempo presente y lo que iba a venir para las generaciones futuras, para redimir a todos los elegidos. Hasta que se convierte el último, vamos a ver cómo va a estar actuando el Espíritu Santo, obrando, llamando a sus escogidos, a los que el Señor aquí, como lo dice, predestinó, ¿verdad? Para salvar. Entonces, como les decía, esta doxología es una obra hermosa de alabanza, una alabanza sublime, pero que además es una carta de enseñanza doctrinal sobre la obra redentora de Dios, que cuando la entendemos y la reconocemos, nos lleva como Pablo a bendecir y glorificar a Dios, ¿sí? Así como lo hace Pablo en esta doxología. Si entendemos perfectamente la obra que planeó el Padre, cómo le ejecutó Jesús perfectamente y cómo el Espíritu Santo la está aplicando a cada uno, tenemos que necesariamente bendecir a Dios igual y darle la gloria. Porque ahorita nos vamos a dar cuenta que no tenía que ver nada con nosotros. No tenía que ver nada con obras de hombres, nada de la tierra. Todo tiene que ver con la obra poderosa del Señor, planeada desde la eternidad, desde los lugares celestiales, ¿verdad? Vamos a ver cada estrofa juntos para entender esto. Fíjense. Primeramente, como les decía, en el tiempo pasado, algo que ya sucedió porque fue decretado por Dios en los lugares celestiales desde antes de crearnos, es lo que nos deja ver Pablo en esta primera estrofa, donde dice, ¿no?
bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Ahí todavía, pues no estábamos ni existíamos, ¿no? En los lugares celestiales estamos nosotros. No, no está el hombre. Ahí estaba solamente el Padre y Cristo, ¿verdad? El Hijo. El Padre y el Hijo deciden bendecirnos, dándonos una bendición espiritual desde allá, en la eternidad. ¿En qué momento? No lo podemos saber porque la eternidad es, ¿en qué momento lo hizo el Padre? No sabemos. Los tiempos de Él son diferentísimos a los nuestros, ¿sí? Y continúa, según nos escogió en Él, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera creado, Él nos escogió en Él, dice. ¿En quién? En Jesucristo. Para que fuésemos santos, nuevamente la palabra santos, ¿verdad? Y sin mancha delante de Él. ¿Verdad que no tiene que ver únicamente con ciertos hombres, ¿verdad? Que se santifican. No, todo aquel que cree es elegido para ser santo y sin mancha, para poderse presentar en ese día final delante de Él sin mancha, siendo apartado, ¿verdad? Siendo de los de la derecha, ¿no? De las ovejas del Señor. Aquí está, así, los apartados, aquí están. Uh-huh. Y dice, en amor, esto es algo maravilloso, en amor, ¿por qué lo hizo así? Porque muchos luego preguntan y dicen, no, ¿cómo es posible que Dios solo escoge a unos y salva a otros? Lo hace en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí lo deja claro, ¿verdad? E incluso hay otras versiones, le comentaba ayer a mi esposa, ya más actuales, la 1977 en Reina Valera, otras revisiones que le quitan la coma para decir, sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, para que se entienda que esa acción la hizo el Señor en amor, ajá, por amarnos, para ser adoptados, fíjense, hijos suyos. Él así lo planeó para adoptarnos, para que fuéramos sus hijos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta primera estrofa, en el versículo 3, Pablo bendice al Padre por esa bendición espiritual que nos concede en Cristo, en esos lugares celestiales. Esa, amados, es la gran expresión de la gracia de Dios, porque no tiene que ver con nuestra condición de pecadores, porque por la condición de pecadores lo que merecíamos era lo que Él ya había dictaminado, ¿no? La muerte eterna. Pero aquí decide bendecirnos y perdonarnos, no porque fuéramos pecadores, no por ser imperfectos, no por lo que cometió el hombre, sino por amor, por el puro afecto de su voluntad, decide bendecirnos y lo decreta en esos lugares celestiales. Así quiso Él, ¿sí? Lo cual nos deja ver precisamente su gracia y que somos escogidos por gracia, no por un capricho de Dios, no porque Dios diga, no, a ver, a algunos voy a castigar y a otros voy a bendecir, no, sino porque quiere favorecer a quienes Él escogió, ¿sí? Eso es lo que hace, eso es la gracia que nosotros podemos sentir. Somos escogidos por gracia. Si eso no es gracia, amado, el que el Señor tenga, ¿sí?, esa voluntad, ese amor de perdonar, ¿qué es? ¿No? Porque la verdad, y se los vuelvo a repetir, ¿qué merecíamos? La muerte. Él así lo dijo. Si pecan, si desobedecen, morirán. Y Él lo tiene que cumplir. Pero tiene una misericordia maravillosa al decir, está bien, los voy a perdonar, ¿sí? Voy a hacer algo, voy a idear un plan para salvarlos. Eso es gracia. ¿Están de acuerdo?
recibir el favor inmerecido. No lo merecíamos, mas Él decide aplicarlo en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llamar esto si no es gracia, verdad? Eso es gracia, es tener gracia y decirle gracias, Señor, porque yo estaba condenado a la muerte. Yo me lo imagino como si estuviera alguien condenado a la silla eléctrica, ¿no? Y ya lo tienen ahí, ¿verdad? En países donde hay, como Estados Unidos, y que de repente, o sea, llega su día, le ponen los electrodos, todo para electrocutarlo y que lleguen y digan, detengan esto. ¿Qué pasó? ¿No? Se le indultó, se le perdonó la vida. Pero lo merecía, era un asesino, era lo peor. Por eso estaba para la silla eléctrica. Por gracia, ¿verdad? Se tuvo misericordia y es perdonado. Quítenle todos los electrodos y déjenlo libre. Así, imagínense. La persona que está ahí sabe muchas veces que lo merece lo que hizo, pero que te perdonen la vida, eso es gracia. Y eso pasó con nosotros, amados hermanos. Lo merecíamos. Y el Señor nos perdonó, nos escogió para ser parte de un pueblo nuevo, un pueblo que sí le iba a obedecer, un pueblo que lo iba a adorar. Para eso nos escogió, para amarlo, para que entendiéramos bien cuál era nuestra situación y cómo es que Él nos rescató de nuestra inmundicia, de donde estábamos viviendo. Aún así no tuvo el reparo de ensuciar sus manos, ¿verdad? Y meterlas en el fango en el que estamos, salvarnos y limpiarnos y darnos ropas nuevas. Eso es gracia. Y debemos bendecir a Dios porque Él nos bendijo Él primeramente. Y el versículo 4, por si no nos queda claro, Pablo continúa diciendo que Dios nos escogió en Él, en Cristo, en el amado. O sea que no nos escogió porque Él ya sabía que nosotros lo íbamos a escoger, como algunos suponen, ¿verdad? Hay muchas doctrinas que dicen, no, ves que Dios ya sabía que tú ibas a decir que sí. ¿Cómo? Era antes de la fundación del mundo. No fue porque íbamos a hacer una cosa buena o mala, no es por obras, porque nos íbamos a portar bien o nos íbamos a portar mal, sino porque Él nos escogió y así lo dice, Él nos escogió en Cristo, no viendo nuestro pecado, no viendo si íbamos a decir sí, no, si íbamos a ser buenos o malos. Él vio a Cristo para escogernos. En Cristo nos ve y así es como Él ahora nos ve. Limpios, justificados los que hemos creído en Él, ahora nos ve como a Cristo. ¿Sí? Limpios por Él. No es por alguna obra especial que íbamos a hacer. ¿Qué dice? Solo que nos escogió en Cristo. Y como veíamos, es una acción pasada, algo que sucedió desde la eternidad, algo que Él decidió antes de la fundación del mundo. Otro teólogo, Frederick Fyvie Bruce, más conocido como F. F. Bruce, seguramente alguna vez ha llegado a algún libro o les va a llegar de F. F. Bruce porque es más contemporáneo. Él vivió de 1910 a 1990, pero en todas las escuelas de teología y universidades son los libros de Bruce los que se toman para estudiar desde lo que es el canon bíblico, lo que es la doctrina de la salvación, muchas cosas fueron escritas por este hombre. Fue incluso, se graduó en honores, fue un hombre que escribió mucho. Y fíjense lo que dice Bruce, cómo explica él esto que les digo con claridad. Él dice, no fue porque él, o sea, refiriéndose a Dios, supiera de antemano que nosotros creeríamos en el evangelio que nos eligió para un honor como este. No fue que por eso. La razón de dicha elección debe buscarse exclusivamente en su carácter misericordioso.
No volteó y vio si Memo sí iba a creer en el Evangelio. No volteó a ver, ¿no? Si Elba sí iba a decir, sí, Señor, yo sí te creo, ¿verdad? Ni cualquiera de nosotros. Lo hizo porque Él es misericordioso. Porque si hubiera visto eso, ¿ustedes creen que alguno de nosotros lo merecería? ¿Encontraría el Señor algo tan bueno como para decir, la sangre de mi hijo, valiosísima que se derrame, porque esta es buena persona? ¿Qué hay en nosotros verdaderamente? Seamos sinceros. ¿Hay algo bueno que Dios pueda decir vale la pena? No. ¿Qué ha hecho el hombre? Vean la humanidad. Ahorita están los misiles matando gente. ¿Dios podría tener misericordia de esta humanidad si lo viéramos desde nuestro punto de vista? Que nos gustan las obras, ¿verdad? Lo que nos han enseñado. Nos salvamos por obras, porque hacemos cosas buenas. ¿Quién? ¿No? Como se los he dicho, la que podríamos decir que es santa, la Madre Teresa de Calcuta, ¿cuántas cosas buenas hizo, no? Por los niños y todo. Y alguien me preguntaba, ¿y estará en el cielo? Lo más probable es que no. ¿Cómo? Si no hizo lo que Dios le mandó, no obedeció a la Biblia, pues no, porque así lo dicta el Señor, ¿verdad? Solamente hay salvación por medio de Cristo Jesús, obedeciendo a mis mandamientos. No me digáis, Señor, Señor, ¿verdad? Yo en tu nombre hice, en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre vi a los huérfanos, en tu nombre vi a, ¿qué dice el Señor? Alejaos de mí, hacedores de maldad, yo no os conocí. ¿Se dan cuenta? No se trata de las obras buenas o malas que pueda hacer el hombre. Se trata de la gracia del Señor. Y las obras, como yo les he dicho, algunos, las obras son importantes. Claro, muy importantes, súper importantes, porque enséñame qué es una fe sin obras. Si tú no ves por los ancianos, si tú no ves por las viudas, si tú no ves por los huérfanos, tú no ves por los mal, entonces, ¿dónde está tu fe, no? Es verdad, pero la fe para que esas obras se cumplan, como lo veíamos en David, que dijo, cuando vengas a mí, viene por obra del Espíritu en nosotros. Mientras no tengas al Espíritu Santo, tus obras son obras muertas, ¿verdad? El que las vivifica solamente es el Señor, el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que dice Bruce. No debemos de buscarlo, ¿sí? Como ese honor de haber recibido el Evangelio, como que algo que el Señor sabía. Claro que lo sabía, pero lo sabía ¿por qué? Porque Él te eligió para que tú dijeras sí, para hacerte un llamado irresistible un día en el cual tú dijeras, sí creo en ti, Señor. Para eso es, sí lo sabía, claro, esa es omnisciencia de Dios, no hay cosa que no sepa, pero no es que Él esté supreditado a decir, ah, si él dice que sí, lo salvo. Si él dice que no, no lo salvo. Si aquel a ver si quiere, a ver si el otro sí quiere, a ver si el otro... No, él sabe quién. Él los escogió, dice, ¿no? Nos escogió, nos eligió para ese honor. Y él ya lo conoce. ¿Y por qué? Ese es un misterio, ¿verdad? ¿Por qué nos escogió? No lo sabemos. ¿Sí? Eso solo lo sabe Él. Pero sí sabemos que fue por misericordia, ¿verdad? Fue por misericordia, es lo único que podemos entender, porque no lo merecíamos. No había manera de que nosotros hiciéramos algo para ganar eso. Pero si Él dice que nos escogió, así es. Lo que sí dice es para qué nos escogió. Fíjense, ¿qué dice? Para que fuésemos, ahí en el 4, ¿verdad? Santos y sin mancha delante de Él. No dice por qué, cómo es que tomó la decisión, no, pero sí, para que fuésemos santos y sin mancha delante
de Él. Para eso nos escogió, para que fuésemos limpiados por la sangre de Cristo. Lo único que puede quitar las manchas del pecado es la sangre de Cristo. Es como una mancha que no sale ni con qué lavan las señoras, cloro o con qué desmanchan la ropa. Palmolive, el Sol o el Vanish y no sale. A mí me ha pasado, ¿no? Que dice mi esposa, ¿qué te hiciste? ¿Por qué? ¿Con qué manchaste la ropa que no se quita? ¿Quién sabe, no? Y ahí está, pobre, y no sale la mancha, ¿no? Hay manchas que no salen con nada. Y así es la mancha del pecado. No sale con nada absolutamente. Nada de lo que podamos hacer nosotros nos quita la mancha. Lo único que puede quitar esa mancha y lo que nos puede hacer santos es la sangre preciosísima y poderosa de Cristo. Así. Entonces, por eso el Señor nos escogió para eso, porque Él sabía que el único que sí podía lograr lo que el Padre pedía, la perfección que el Padre pedía, era Cristo, ¿verdad? Él iba a lograr todo con su muerte y con su resurrección. Y eso es lo que nos aplica a nosotros. Eso es la gracia, hermanos. Un favor que recibimos sin merecerlo, sin ninguna buena o mala decisión tuya, ninguna buena o mala decisión que hayamos tomado, alguna obra que hayamos hecho en el pasado o lo que fuéramos a hacer, para nada. Solamente la gracia es porque Él así lo decide. Él así nos predestinó para ser limpios y sin mancha delante de Él. Él así lo quiso. Y nos escogió para marcar ese destino previamente sobre nosotros. Eso es la predestinación. A estos los marco. Son mi pueblo, elegido, separado, al que limpiaré. Por eso dice, ¿verdad? Que nos predestinó, previamente lo planeó. Y es la siguiente reflexión. Nos predestinó en amor para ser sus hijos, según el puro afecto de su voluntad. Dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado, ¿ya vieron? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto es, ¿qué dice? Según el puro afecto de su voluntad. No de tus obras, no de las mías, no, por medio de Jesucristo, el que sí es perfecto, el que sus obras sí valieron. Las obras de Jesucristo son las únicas que el Padre pudo tomar en cuenta. La única sangre del Cordero sin mancha, varón perfecto, era la única que podía pagar, con la que se podía pagar lo que el hombre debía. Tetelestai, recuerdan que lo veíamos el viernes, que es toda deuda pagada. Tetelestai es la palabra en griego que el Señor Jesús pronuncia en la cruz. Consumado es, dice tetelestai. Y quiere decir todo está pagado. Ni un centavo falta. Deuda pagada completa, tetelestai. Consumado. El único que lo podía hacer es Cristo. Por eso nos escoge en Él. ¿Sí? Hijos suyos por medio de Jesucristo. Y así lo decretó el Padre y así tiene que ser, porque Dios no es cambiante, ¿verdad? Él es inmutable. Él no puede cambiar su decisión. Si así lo decidió desde antes de la fundación del mundo, que tenía que ser por medio de Cristo, así tiene que ser. Él no puede negarse a sí mismo y de repente cambiar de opinión. Entonces, ¿por qué pensar que el Señor, bueno, pues va viendo a ver quién dice sí y no, ¿verdad? A este entonces sí lo salvo, pero si dice que no, entonces no lo salvo. No, Dios no es así. La mente de Dios no está
condicionada a lo que haga el hombre, ¿no? Me decía mi esposa, ¿verdad? Que alguien por ahí decía en un estudio que se preguntaba, seguramente hubo muchos hombres, ¿no? Que antes de Noé, ¿no? A los que llamó Dios. Digo, eso se llama especulación, ¿verdad? Y los invito, hermanos, a que nunca la palabra de Dios no se especula, porque nos hace caer en errores, ¿no? Digo, no, ¿qué crees, hermosa? Le dije. Dios llamó a Noé, ya lo había escogido, era plan de Dios para que Noé construyera la barca. No porque Dios sabía que Noé iba a decir que sí, no. O sea, iba a decir que sí porque Dios lo había escogido para eso. Así es, predestinado. Es correcto, ¿verdad? Jonás, ¿qué pasó con Jonás, no? Lo veíamos también. Jonás no quería. Él le dice, ve y predica en Nínive, le dice el Señor. Y era un hombre que conocía al Señor, Jonás, un profeta. Y Jonás se va completamente, los mismos kilómetros de donde el Señor le dijo a Nínive, pero los mismos kilómetros al lado contrario. ¿Se dan cuenta? Y ahí tiene que ser, dice, todas las vicisitudes y los problemas que pasan en el barco, dice, soy yo el problema. El desobediente soy yo. Échenme al mar, ¿eh? Y vámonos. Lo echan al mar. ¿Qué pasa? Llega el gran pez, lo traga de manera maravillosa, ¿verdad? Porque además ni siquiera los jugos gástricos lo deshicieron, todas las cosas que se tragaba un pez, le mantiene la vida y ese pez va y lo escupe en Nínive, en donde Dios le había dicho desde un principio. Entonces, ¿se cumplen los planes de Dios, los decretos de Dios? ¿Dependen del hombre? No. Él dijo no y el Señor dijo, sí, lo vas a hacer, porque ya lo decreté. Ni modo que el Señor dijera, híjole, ahora Jonás no quiso, déjame voltear a ver, déjame ver si aparece otro Elías, ¿no? A ver si nace un Elías, a ver, en otra generación. Señor, lo que decreta se cumple, ¿verdad? Así es, amados. Esa es la predestinación de la que habla las cartas paulinas. No tiene que ver, algunos le dicen calvinismo, algunos, lo que se enseña y lo que descubrió Juan Calvino sobre la predestinación es lo que escribió Pablo. Pablo no solo habla de predestinación en Efesios, lo habla en Corintios, en Colosenses, en Romanos, en Gálatas. Pablo insiste y lo habla continuamente. Sabemos que a mucha gente no le gusta, ¿eh? Y hay muchos detractores de esto, porque dicen, ¿cómo es que Dios va a predestinar a unos? Dios nos tiene que salvar a todos, al que diga que sí. ¿Y por qué? O sea, porque Dios tiene que hacer lo que quiere el hombre. Dios hace lo que Él quiere, porque Él es soberano. Esto habla de la soberanía de Dios. Y lo dice Pablo, ¿verdad? En Romanos también, lo vamos a ver después, pero dice, ¿quién eres tú, oh hombre, para contender con el Señor? Para decirle, ay, no, ¿por qué a unos no los salvas y a otros sí? Ah, eres injusto, Señor, debes de salvar. Alguien me decía por ahí, es que, y los que están en la India y los que están en, ¿no? En Tíbet o en otros lugares, ¿no? ¿Esos no tienen derecho a salvarse? El Señor va a salvar a sus escogidos. Y si un escogido está en la India, en el Tíbet, allá hasta el último, ¿no? En un monte, ¿qué creen? Ahí podría caerle hasta una Biblia del cielo, ¿no? De alguien que la aventó ahí, un paracaidista que se cayó y le puede caer. Ahí puede llegar un misionero, puede quedarse a lo mejor en la nieve ahí, que lo rescaten, ¿verdad? Y lo lleven a un hospital, que él no sabe ni dónde, y ahí que llegue alguien y le presente el Evangelio. El Señor va a ir a buscar a sus elegidos. ¿Qué dice? Una oveja no se pierde, ¿no? No es arrancada de mi mano. Si una oveja se me pierde, dejo las 99, pero voy por una. A donde esté. ¿A poco el Señor no puede salvar allá? Y les decía, en China, ¿cómo está creciendo el Evangelio? Crece a tasas más grandes que América Latina. ¿Cómo es posible si ahí está prohibida la Biblia
¿Y cómo hay más, se están convirtiendo más en una tasa de crecimiento mayor que la de aquí? Que sí está permitido. Es la obra del Señor maravillosa. Corea del Sur, ¿cómo está creciendo el cristianismo en Corea? ¿Dónde es el país de África donde mataron a muchos cristianos? ¿En Argelia? Bueno, donde Trump iba ahí a llegar, todo. Bueno, ahí están cantidades de cristianos convirtiéndose en África, lugares donde está prohibido, donde los matan. El Señor no se detiene, su evangelio va a caminar y va a seguir haciendo su obra, ¿verdad? Y no se ha acabado. A lo mejor como hombres, pues sí lo vemos así, ¿verdad? No, pues pobres de los que ya se murieron. El Señor sabe exactamente los que murieron sin conocer el evangelio, ¿qué era? Pues no los había predestinado, no eran escogidos, sencillamente, porque el Señor, pues no es, imagínense, no es, entonces no predicamos al Dios Todopoderoso que decimos, ¿verdad? Si el Señor no puede salvar a los que Él escogió, ¿no? Si a unos no salva, es porque no los escogió. Sencillo, porque Él sí tiene el poder de salvar a quien sea, hasta el más malvado, ¿sí? El ladrón en la cruz, ahí lo salvó y ese tenía que morir. ¿Cómo? Como les decía, ¿no? Al que está en la silla eléctrica, pero si es un escogido del Señor, ¿qué creen? De la silla eléctrica lo saca. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido experiencias con la muerte? Volteo a ver a mi hermano Marco, desde niño, ¿no? ¿Y cuántas veces te salvó el Señor? No te ibas a ir, eras un escogido hasta que aceptaras verdaderamente que Jesús era tu Salvador. Entonces ahora sí, tú di cuando quieras, Señor. Pero antes no, ¿eh? A mi esposa, ¿no? No iba a morir mi esposa cuando la tuve en el vientre, asmática, ¿cuántas veces llegó ya con la niña casi muerta? Al hospital corrían y aquí está mi esposa y sin asma. Los escogidos somos sus hijos, elegidos por Él para ser santos y sin mancha delante de Él. Tenga que hacer el Señor lo que tenga que hacer, pero Él salva a sus ovejas. Nigeria, ¿verdad? En Nigeria, ¿no? Donde vimos hace poco noticias. Los que estamos orando, ¿dónde están? En Líbano, ¿no? En Líbano, ¿no? Estamos orando por la iglesia del pastor Life, el pastor Said. Ahí en Líbano están en medio de los bombardeos, tienen que, no pueden, tienen que cerrar la iglesia porque tienen que ir a refugios, todo. Pero ahí los tiene el Señor. En donde sea, amados hermanos, donde haya un elegido de Dios, ahí el Señor lo va a rescatar y levantará una iglesia. Éfeso, Éfeso, donde adoraban a Diana, el templo más grande que el Partenón de Atenas, imagínense. El templo de Diana era más grande todavía que el Partenón. Y ahí, como aquí, pues sí, aquí también, ¿no? Hay iglesias icónicas, ¿no? De la tradición romana y aquí sigue habiendo. El Señor nos rescata, nos transforma la mente y nos lleva a caer a sus pies. Y bueno, para terminar, ¿por qué lo hace? Aquí lo menciona Pablo, ¿verdad? Por el puro afecto de su voluntad. Lo que decía, ¿cómo entender la profundidad, verdad, de las cosas de Dios, sus misterios? No podemos, pero sí sabemos que es porque Él así lo hace. Es en amor, por el afecto, puro afecto de su voluntad. Y lo dice Pablo, como les decía en Romanos, fíjense, Romanos 9:16, porque no depende del hombre, así lo dice. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí lo podemos entender. ¿Por qué salva a unos? ¿Por qué no salva a otros? ¿Por qué unos quieren y otros no? No depende de que quieran o no. No depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí mismo también dice, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia.
¿Qué dice Dios? Yo soy Dios. O sea, ¿cómo me cuesta? ¿Por qué? Porque soy Dios. ¿Qué no tengo derecho? ¿No? Si yo los creé, y lo dice Romanos 9:21. Pregunta Pablo, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pues claro, ¿no? ¿Cómo contiendes con Dios? Dice, ¿quién eres, oh hombre, para contender con Dios? ¿Qué acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro? De esa misma masa, él hace a los, a los vasos, ¿no? Y si él quiere hacer unos para honra y otros para deshonra, ¿qué le puede decir, no? ¿A poco el vaso le puede decir eso al alfarero? Alfarero, ¿por qué me hiciste a mí para deshonra? ¿No? A mí no, a mí píntame de blanco, dice el vasito, ¿no? Y a mí de azul, ¿no? El dueño del barro hace lo que quiere con su barro, ¿no? Leíamos también una analogía, le decía a mi esposa aquí, ¿verdad? En Curtis Vaughan, dice, si alguien quiere donar, es un hombre con mucho dinero y dona para una, un orfanato o algo, pues es porque él quiso, ¿no? Pues es su dinero. ¿Qué le vamos a decir? Ay, no, por qué a ese orfanato? ¿Por qué no mejor se lo donas a la basílica? ¿No? Como decía Memo. Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque es mi dinero, ¿no? Yo quiero salvar a estos niños que yo vi, o yo lo quiero donar a Argelia o a los perritos, dice mi esposa. Pues sí, es su dinero, ¿no? ¿Qué no puedes hacer tú lo que quieras con tu dinero? Claro, ¿no? Pues lo mismo el Señor. ¿Qué no puede hacer con su barro lo que Él quiera? A unos vasos de honra y otros para deshonra. Eso es la soberanía de Dios, amados. Él puede hacer lo que quiera con su barro, con sus criaturas. Y debemos alegrarnos. Esto no nos debe de llenar, al contrario, el entender la doctrina de la predestinación, la elección divina de Dios, nos debe de llenar de alegría, porque si vimos su gracia y su misericordia, ¿sí? Fue gracias a su decisión soberana sobre nosotros. Quiere decir que nos escogió para no ser vasos de deshonra preparados para la destrucción. Romanos 9:22, ¿no? No somos vasos de honra, ese no está, nada más lo menciono, sino que nos eligió vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. 9:23. Romanos 9, si lo pueden leer todo, habla de lo mismo. Pero es más claro Pablo aún en la predestinación y tiene una discusión, precisamente esto que hoy genera discusión la predestinación, hasta el día de hoy, es una plática, una discusión que tuvo Pablo con la iglesia de Roma desde los años 60, 50, ¿no? Después de Cristo, imagínense. No es nuevo. El hombre no le gusta. El orgullo del hombre lo hace que quiera participar. ¿Cómo? ¿Cómo es que nos va a salvar? No, tenemos que hacer cosas buenas. Tengo que ser bueno para salvarme. Tengo que ser yo el que decida. O sea, el hombre siempre quiere intervenir. Y Dios dice, no, acuérdense qué pasó cuando los dejé intervenir. El primer pacto que hizo con el pueblo de Israel, de inmediato lo rompieron. El primer pacto de obras con Adán, de inmediato lo rompió. Cuando el hombre interviene, ¿qué creen? Los pactos se rompen. Pero este pacto de redención lo hizo Dios consigo mismo por el puro afecto de su voluntad. Él dijo, yo los voy a salvar. Yo los voy a salvar a ustedes porque ustedes no pueden. Y lo haré yo mismo. Se hizo hombre y nos salvó. ¿Se dan cuenta? Esto es la soberanía de nuestro Padre amoroso y nos debe de llenar de alegría saber que somos vasos de honra y no vasos de deshonra para destrucción. Esta alabanza de Pablo a Dios es lo que debe de salir en nosotros
de lo más profundo de nuestro corazón, hermanos, con gran agradecimiento porque sus bendiciones espirituales, ¿verdad? Nos dejan ver que somos su pueblo, que Él nos ha escogido para ser un nuevo pueblo. Primeramente había escogido al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero sabemos también que lo desecharon, cómo se comportaron con el Señor Jesús. Y después dijo, buscaré un pueblo, ¿no? Que no me era un pueblo que sí me honre. Y eso somos nosotros. Esta es la alabanza para el nuevo pueblo de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia lo hizo, ¿verdad? Lo hizo por su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, ¿no? Ahí lo dice. No de la vanagloria del hombre que peligrosamente, como ahorita les decía, siempre aparece cuando queremos pensar que hay en nosotros poquitito, aunque sea un granito de bondad, algo que hizo que yo dijera que sí, que yo decidiera aceptar a Dios. No, no, no somos nosotros, no es como que le haces un favor, es que yo decidí aceptarlo. No, Él te escogió, es lo que dice la palabra. No fuiste tú. Tú no tenías nada, estabas muerto en delitos y pecados, lo veíamos el viernes los varones, ¿verdad? ¿Un muerto puede llamar al 911? No, si el Señor dice estás muerto espiritualmente en delitos y pecados, no puedes salir de ese estado. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede darse resucitación? Se lo he dicho muchas veces, ¿no? ¿Acaso te caes ahí y tú solito te das resucitación, te pones? Pues no, el muerto muerto está. Necesita la obra maravillosa que es la que hace el Espíritu Santo. Es quien la aplica. ¿Quién nos resucita? Para entonces sí creer. ¿Se dan cuenta? Eso es la obra. Únicamente puede ser por medio de Cristo, ¿no? Es lo que dice. Nos escogió y nos hizo aceptos en Él, amado. Por medio de Cristo es que fuimos predestinados en Él, escogidos en Cristo, porque nosotros nada. El único que ganó por sus propios méritos lo que el Padre requería para ese castigo judicial, para perdonar, ¿verdad? El castigo judicial de la muerte, el único mérito fue de Cristo, en la cruz, donde no había, ahí en esa cruz, ¿qué creen? No había ni siquiera un pequeño trazo o algún granito de mérito en el hombre. Al contrario, en la cruz estaba la maldad del hombre. En la cruz estaban los hombres gritando, crucifícale, crucifícale. Ahí estaba la injusticia del hombre, ¿se dan cuenta? Todo eso lo planeó el Señor para que el hombre se viera quién era verdaderamente y que estaba siendo salvado por el único justo, que es Cristo. Por eso dice, según el puro afecto de su voluntad, no de la voluntad del hombre, y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Solo Cristo. El verdadero amado de Dios es Cristo. El único que debe de ser exaltado, al único que se da todo mérito, al único que debemos adorar y agradecer, al que hay que levantar alabanzas, esta doxología y dar la gloria a Cristo, porque Él sí ganó en la cruz lo que se requería para ser perdonados. El amado de Dios y el amado de nosotros también. ¿De quién? De nosotros. Debemos amarlo a Él como su nuevo pueblo. Los beneficiarios de esa salvación tan grande es su nuevo pueblo. Nosotros fuimos los beneficiados por lo que hizo Él. Y precisamente así lo menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí donde leíamos, ¿no? Nos dice que nos hizo aceptos. Y dice, nos hizo aceptos, si se fijan, ¿eh? Nos incluye a nosotros, pero también se incluye Pablo, ¿no? Porque si no hubiera dicho, los hizo aceptos, no. Y nos hizo aceptos.
Pablo nos incluye como nuevo pueblo de Dios y él mismo también está ahí, incluido. Por eso él dice, ¿no? Ustedes son los, los que Dios hizo aceptos, los adoptados, los escogidos, los predestinados, ¿sí? Para llevar a cabo esa, recibir esa bendición del Señor. Y solamente en Cristo Jesús, a quien se va a referir Pablo también en la siguiente estrofa que vamos a ver la siguiente semana. Aquí solamente nos dejó ver cómo lo planeó el Padre. ¿Sí? El Padre planea, recuerden, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo es quien aplica la redención. ¿Sale? Demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son los tres que hacen esta obra. ¿Se dan cuenta? Ahí podemos entender por qué la Trinidad de Dios, ¿verdad? Cómo es que Dios se hizo trino para poder llevar a cabo cada una de las acciones que tenía que hacer cada una de las personas de la Trinidad de Dios. Gloria al Padre por decretar el plan de redención antes de la fundación del mundo y elegirnos. Gloria al Hijo por su maravillosa ejecución de manera perfecta, ¿verdad? En obediencia perfecta para cumplir ese plan que él mismo con el Padre planeó. Y al Espíritu Santo por ser quien aplica esa redención a nosotros, que sin él no podría darse en nosotros. Lo hace de manera eficaz y no pierde a ninguno de los escogidos de Dios. Glorifiquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios los bendice.